¿Sabes cuál es una de las cosas más extrañas sobre las finanzas personales? Que puedes estar haciendo las cosas bien, pero no lo sientes así. Es decir, tenemos ahorros para emergencias y quizás para inversión, cuidamos nuestros gastos, y la deuda está bajo control. Ves los números en papel y están en verde, pero esa sensación de que no estás haciendo suficiente o que no ves resultados no te deja en paz. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos sentimos como si estuviéramos subiendo una montaña que no tiene puntos de descanso y que nos condena a siempre seguir escalando? Y aunque nunca vemos la cima, escuchamos a los que celebran allá arriba. Es una sensación molesta, pero tiene sus motivos. En este video te vamos a explicar cómo es estar haciendo las cosas realmente bien financieramente. Y lo más importante, ¿por qué nos sentimos así? Presta atención. A lo largo del video vamos a hablar de las 4 áreas clave de nuestras finanzas para poder medir nuestro desempeño, las ganancias, el ahorro, cómo gastamos y cuánto debemos. Pero antes quiero contarles una historia que podría ayudarnos a empezar a entender el problema. El muro del amanecer. Hace algunos años Netflix sacó un documental llamado El muro del amanecer, que se trata de la increíble historia de perseverancia del escalador, Tommy Caldwell, y su compañero Kevin Jorgensen. Ellos intentaron escalar el muy complicado muro del amanecer de la montaña del Capitán. Ambos empezaron muy parejos, tenían las mismas posibilidades por ser excelentes escaladores. Y esperen, todo esto sí tiene que ver con el video. Resulta que la escalada del muro del amanecer es la más difícil del mundo y a más de 900 metros de altura. No cualquiera puede intentarlo, y muy pero muy pocos lo logran. Quizás por eso Tommy Caldwell, quien sale primero en las búsquedas de Google, fue el primero que logró subirla, mientras que Kevin Jorgensen no pudo hacerlo, a pesar de que su competitividad lo impulsaba a intentarlo una y otra vez. A Kevin le tocó ver cómo su compañero recibía toda la gloria y cómo su nombre era escrito en la historia. En ese momento Kevin comenzó a sentirse como una persona promedio, aunque era un escalador extraordinario y se esforzaba como pocos lo hacen. A pesar de sus sacrificios para haber llegado allí, a muy poco de conquistarlo todo. ¿Les parece familiar esa sensación? Hacemos todo lo que creemos que es correcto para empezar a acumular riqueza, pero aún no la alcanzamos, mientras vemos a otros que probablemente se esfuerzan menos y parecen tenerlo todo. Solo pensemos en todos esos jóvenes de 20 años que se hacen millonarios por las redes sociales y otros medios, mientras que nosotros trabajamos tan duro como podemos y sacrificamos la satisfacción inmediata para ahorrar por nuestro futuro. Nos sentimos como Kevin a cientos metros de altura, mirando cómo otros alcanzan sus sueños, y que pareciera que no importa cuándo nos esforzamos, simplemente no podemos llegar a la cima. Pero lo importante de esta historia es que Kevin no se rindió ni dejó que esos sentimientos le robaran su determinación, pero sí dejó de competir contra su amigo, una presión que no lo dejaba concentrarse en lo que debía hacer. Se olvidó del mundo exterior e incluso tiró su teléfono al vacío. Solo pensó en él, en su sueño y en lo que sabía que era capaz. Después de varios días colgado allá arriba, lo logró. Kevin también subió el muro del amanecer y se convirtió en la segunda persona en todo el mundo en lograrlo. Y sucede lo mismo con nosotros y nuestra situación financiera. Debemos saber contra quién competir. Suena raro, pero lo iremos entendiendo a lo largo del video. De acuerdo, no perdamos más tiempo y hablemos de cómo es hacer las cosas realmente bien financieramente. ¿Cuánto dinero ganamos? Al investigar un poco, encontramos que el ingreso personal promedio mundial es de $9,733 al año. Por supuesto, los ingresos varían enormemente. Algunos ganan extremadamente poco mientras otros ganan cifras extraordinariamente altas. En el año 2000, el Fondo Monetario Internacional, junto al Banco Mundial y las Naciones Unidas, hicieron extenso trabajo de investigación en el que encontraron que 1.600 millones de personas vivían con menos de $2 diarios y otros 1.200 millones de personas lo hacían con menos de $1 diario. Actualmente, y según el Banco Mundial, casi la mitad de la población sobrevive con menos de $5,5 al día.
Es cierto que no tiene sentido comparar nuestra situación con personas que viven en lugares mucho menos desarrollados, en donde el costo de vida también es mucho más bajo que en países donde se gana mucho más. Así que hablemos de un lugar cercano a un punto medio de ingresos, como Estados Unidos, y donde se sitúa en poco más de $54,000 al año, o Reino Unido, donde es de unas 35,000 libras. Bueno, creo que con toda esta información tenemos un poco de más perspectiva. Sin embargo, todavía no llegamos al punto. Robert Kiyosaki, inversor millonario y autor de Padre Rico, Padre Pobre, contó que una vez tuvo que ir a una fiesta de gente acaudalada por asunto de negocios. Cuando llegó, lo primero que notó fueron numerosos superautos como Bugattis, Lamborghinis, Ferraris y demás. Le llamó la atención un sujeto que llegó en un convertible de lujo de la marca BMW. El hombre estaba muy bien vestido, lucía impecable y estaba acompañado de una hermosa mujer. En un momento de la fiesta, Robert intercambió palabras con el sujeto y quedó impactado, porque el hombre no dejaba de mostrarse inseguro por sentirse el menos millonario de la fiesta. Se quejaba de su convertible porque no valía más de $200,000, y en la fiesta había autos de más de 5 millones, y parecía que no ganar tanto como los demás lo hacía infeliz. Entre todas sus quejas, soltó una frase que Kiyosaki nunca olvidó: "Siempre siento que soy el millonario más pobre del salón". Fue impresionante escucharlo de un hombre que tenía más de lo que la mayoría mundial logra alcanzar, y aún así se sentía miserable. Pero parece absurdo, ¿no? Pero de cierta manera lo deberíamos entender. Ganamos mucho más dinero que la mitad de la población mundial y solemos sentirnos tristes, decepcionados o frustrados. Encuestas han comprobado que es bastante difícil para la mayoría de las personas encontrar satisfacción con su nivel de ingresos, por dos razones: porque siempre quieren más o porque están rodeadas de personas que ganan más. Es decir, si ganas $50,000 al año y vives en un ambiente donde los demás ganan $60,000, $70,000 o más, te sentirás frustrado. Pero si ganas $50,000 al año y estás rodeado de personas que ganan $40,000, $30,000 o menos, te sentirás afortunado, como todo un ganador. Podríamos decirte que te busques amistades que ganen menos, pero tampoco serviría. Hoy en día las redes sociales se encargan de restregarnos en la cara la riqueza de otros o de quienes las fingen. Estamos expuestos al gran éxito de otras personas, lo que puede hacernos sentir que el nuestro es poco o insignificante. Mientras más tiempo pasamos en las redes sociales, puede afectarnos más. Y lo cierto es que deberíamos ver las cosas desde una perspectiva global. Ganamos más y estamos en una mejor situación que la mayoría de la humanidad. El café que tomamos en la tienda de la esquina podría valer más de lo que gana alguien en todo un día de trabajo duro. Siempre habrá personas que tengan más o que tengan menos. Eso no importa realmente. Lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos. Y es lo que nos lleva al siguiente asunto. ¿Cuánto dinero ahorramos? Tener ahorros es una de las necesidades más importantes para cualquier persona adulta. Sin embargo, son muy pocas las que tienen ahorros. Y la mayoría de quienes tienen la prudencia de ahorrar, no ahorran lo suficiente. ¿Tú tienes ahorros? ¿Cuánto destinas de tus ingresos a ese fondo que puede sacarte de apuros en una emergencia? ¿Cuánto ahorras para invertir? Déjame tus respuestas en los comentarios. Pero hablando de una manera más amplia y con cifras, ¿cuánto ahorran las personas? Solo el 15% de los ciudadanos del Reino Unido tienen ahorros, y una de cada 3 de estas personas cuentan con menos de 1.500 libras de ahorros. Si el 40% perdiera sus trabajos, no podrían mantenerse ni siquiera durante un mes. Esto significa que en el Reino Unido, la mayoría de las personas no están preparadas para una situación de emergencia. Si pierden sus empleos, tendrán que recurrir al endeudamiento para sobrevivir mientras encuentran otra fuente de ingresos. Y la realidad es que así es la mayoría de los países del mundo, desarrollados o no. Es la razón por la que vemos a muchas personas en automóviles del año, con ropa de marca y viviendo en casas espectaculares, porque gastan todo lo que ganan y como consecuencia no tienen ahorros. En Estados Unidos la situación es incluso peor que en la de Reino Unido. Solo una pequeña parte de la población tiene ahorros. Por supuesto,
Los costos de vida en estos países son muy elevados y puede ser bastante difícil ahorrar, aunque no imposible si las personas no gastaran tanto. Nos hemos convertido en una sociedad hiperconsumista que encuentra satisfacción y alegría gastando dinero en cosas innecesarias. Y lo cierto es que muchos pueden ahorrar dinero, pero prefieren gastar. Eligen vivir el momento antes que pensar en el futuro. Siendo sinceros, si ahorras al menos el 5% de tus ingresos mensuales, lo estás haciendo mucho mejor que la gran mayoría. Por supuesto que si puedes ahorrar más, te lo agradecerás en el futuro. Y hablando de consumos, ¿cuánto dinero gastamos? Hablar del gasto a veces puede ser un poco complicado, y es que mientras unos simplemente malgastan para disfrutar o aparentar en exceso, otros se endeudan para sobrevivir, para pagar servicios básicos, la vivienda, alimentos, etc. Y justo ahora no nos centraremos en quién gasta mejor o quién lo hace de manera descontrolada. La vida ya es demasiado complicada y no hace falta para entender el punto. Vamos a los hechos y a los números. Un artículo del diario Expansión.com dice que los españoles gastan una media de 2.781 euros más de lo que ganan cada año. Esto porque, según cifras oficiales del gobierno de España, el salario medio anual es de 19.817 euros, mientras que el gasto medio anual de los españoles es de 22.598 euros. Esto significa que la mayoría de los españoles están viviendo por encima de sus posibilidades y que necesitan recurrir al endeudamiento para poder cubrir todos sus gastos. Lo peor es que probablemente tengan mucho menos ahorro que los británicos o estadounidenses. Lo cierto es que no podemos juzgar a los españoles ni a los británicos ni a los estadounidenses. Sus países están enfrentando problemas de inflación y aumentos del costo de vida muy duros, mientras que los salarios siguen igual. La mayoría de las deudas que adquieren son para pagar la vivienda, comida, servicios y demás necesidades. Así que lo que podríamos decir es que si tus gastos son inferiores a tus ingresos, estás haciéndolo bien. Si pagas a tiempo sin necesidad de endeudarte y vives en paz, buen trabajo, es suficiente. Como dijo el doctor Wes Stanford, lo opuesto de pobreza no es riqueza, lo opuesto de pobreza es suficiente. Aunque claro que siempre podrías mejorar y reducir tus gastos, quizás para incrementar tu porcentaje de ahorro. Pero en términos globales, si tu saldo es positivo a fin de mes, buen trabajo, estás por encima de la mayoría de las personas de todo el planeta que no logran rendir sus ingresos. Y la situación de deuda siempre es un asunto importante que atender, porque puede limitar nuestras aspiraciones de vida. ¿Cuánto dinero debemos? Si los demás datos fueron sombríos sobre los ingresos, el ahorro y el gasto, seguro esperas algo peor para las estadísticas de la deuda. Si es así, todos los problemas globales anteriores han disparado los niveles de deuda en todos los países del mundo. Los hogares no han tenido otra opción que recurrir a sus tarjetas de crédito o a préstamos personales para cubrir sus necesidades. La inflación es una realidad que se siente cada vez que vamos de compras al supermercado o cuando pagamos por combustible. Los estadounidenses están hundidos en deuda tan profunda que solo parece continuar creciendo. Y no solo las personas, las naciones también están profundamente endeudadas unas con otras o con entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. La deuda está consumiendo vidas y naciones enteras. Entonces, si eres de los pocos que no tienen deudas y que logran ahorrar un porcentaje de sus ingresos, eres tan afortunado como inteligente. En fin, estás haciendo las cosas financieramente bien y mejor que la mayoría, pero seguramente saberlo no te hace sentir mejor, ¿o sí? Y es así por ese hábito de siempre compararnos con los demás, para sentir satisfacción cuando estamos en una mejor situación, o para sentirnos miserables viendo lo bien que les va a otros. ¿Por qué? Somos una especie competitiva por naturaleza. Desde que tenemos conciencia nos estamos comparando con los demás y aunque no sea bueno hacerlo siempre, es parte de nuestra naturaleza. La competitividad es algo innato en nosotros y tuvo un rol extremadamente importante durante nuestra evolución, desde que éramos seres más primitivos. Competir por alimentos, refugio y cualquier recurso fue clave para la supervivencia de nuestra especie miles de años atrás.
Todo era muy limitado y el peligro acechaba a todo en momento. Era tan sencillo como, si podías conseguir más cosas o quitárselas a otros para estar en una mejor posición que nos asegurara la supervivencia, lo haríamos. En la actualidad la competencia está presente en prácticamente todo, desde que aprendemos a jugar siendo niños hasta en nuestra etapa laboral. Todo se trata de ganar. Quien más gana tiene más respeto, más dinero, más oportunidades. Y es que, ¿la vida sería divertida sin la competencia? No, ni siquiera existirían los deportes que conocemos. Fútbol, béisbol, no tendrían sentido. Cuando se trata de finanzas, la competencia es bastante dura. Todos quieren ganar, muy pocos saben cómo hacerlo y la mayoría se frustra porque fracasan. En 2014 se realizó un estudio sobre la psicología detrás de la competitividad. En este se encontraron cosas increíblemente absurdas sobre nuestro nivel de competitividad. Por ejemplo, el estudio demostró que casi la mitad de las personas encuestadas preferían ganar $50,000 en un país donde el ingreso promedio era de $25,000, que vivir en un país donde ganasen $100,000, pero el salario promedio fuera de $200,000. Prácticamente se enfocaban en ser quienes más dinero ganaran. Por supuesto que los más conocedores de finanzas quizás habrían elegido la misma opción por el hecho de tener más ventajas. Sin embargo, el estudio discutió muchas más cosas, como el efecto N. Este explica que mientras el grupo de personas contra las que competimos es más grande, somos más inefectivos compitiendo. Y tiene mucho sentido. Cuando jugamos ajedrez, competimos contra una sola persona. El resultado depende únicamente de si somos mejores o no. Cuando jugamos baloncesto, ahora depende de ti y tus 4 compañeros. Cuando es fútbol, eres tú y 10 más. Pero, cuando competimos financieramente, ¿es contra cuántos? ¿8,000 millones de personas en todo el mundo o solo nuestros amigos más cercanos? Y cuando tenemos un negocio, ¿contra cuántos competimos? Es por esto que cuando pasamos mucho tiempo en las redes sociales, estamos expuestos a demasiada competencia financiera. Y queramos o no, instintivamente deseamos tener más que otros, y nos afecta ver a quienes tienen más, aunque a cada quien de diferentes maneras. Lo cierto es que la competitividad nos ha impulsado desde hace miles de años y puede hacer que hagamos cosas insospechadas. El psicólogo Sander van der Linden hizo un experimento para descubrir nuevos efectos de la competitividad. En una universidad hicieron una competencia entre las diferentes fraternidades, que consistía en darle un premio a la que ahorrara más en su consumo energético. Durante el experimento, todas las fraternidades redujeron su consumo de una manera drástica. Aplicaron estrategias de ahorro muy creativas, pero apenas terminó la competencia, el consumo se disparó nuevamente y regresó a los niveles anteriores. La conclusión fue que la competencia tiene un incentivo intrínseco en las personas y que el deseo de competir siempre está sujeto a la promesa de una recompensa. Y cuando no hay recompensa, se pierde el deseo de competir. Y esto nos trae de vuelta a nuestro problema de no sentirnos bien, a pesar de estar haciendo las cosas bien financieramente. Esa necesidad de competir que no podemos controlar siempre nos hará querer tener más cosas. Nos hará nacer ese deseo de querer ser los más ricos del lugar. Y podríamos convertirnos en el más rico del lugar, pero querremos competir contra el siguiente y nunca terminaremos de sentirnos felices. Lo peor es que en esta competencia sin fin nunca habrá una recompensa. Nunca les ganaremos a todas esas personas que vemos en las redes sociales, ni al mundo entero. Es imposible. ¿Y qué hacer? Entender que la competencia no es contra el resto del mundo, sino contra la persona que ves al frente del espejo. A esa persona es a la que tienes que ganarle todos los días. Tienes que tener más ingresos que ella, más ahorros, más inversiones, más motivación, más inteligencia y más conocimientos. Gánale todos los días a esa persona y nada te detendrá. Y recuerda que la vida es una sola. Compite para superarte y ser una mejor versión. Es lo que cuenta al final del día. Somos competitivos por naturaleza y podríamos siempre querer ganarle a los demás, lo que no está mal, pero debes identificar las competencias que valen la pena. Competir financieramente contra los demás no vale la pena.
Enfócate en mejorar tu situación y competir contra esa versión que eres ahora. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.